En el año 200 a.C., un grupo de rabinos judíos tradujo textos antiguos que habían permanecido ocultos durante siglos. Lo que encontraron los obligó a tomar una decisión radical: eliminar completamente un libro de las Escrituras Sagradas. Ese libro se llamaba el Libro de Enoc y contenía nombres, jerarquías y números específicos de seres que descendieron a la tierra en el monte Hermón. No hablaba en metáforas. Hablaba de 200 ángeles vigilantes que abandonaron sus posiciones, se unieron a mujeres humanas y enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad. Las cuevas de Qumran en 1947 revelaron copias de este texto escondidas durante 2000 años junto a los rollos del Mar Muerto. Los manuscritos estaban ahí, preservados, esperando. Este no es un relato de leyendas. Es la documentación de una rebelión cósmica registrada en múltiples culturas, en tablillas de arcilla, en pergaminos antiguos y en templos de piedra. Los demonios tienen historia, tienen nombres, y alguien los contó. El texto más antiguo que documenta la caída de ángeles no viene de la tradición judeocristiana. Viene de Mesopotamia. En las tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo aparecen los Anunnaki, seres descendidos del cielo que se mezclaron con humanos y alteraron el curso de la civilización. La epopeya de Gilgamesh, escrita alrededor del año 2100 a.C., menciona a Humbaba, un guardián demoníaco del bosque de los cedros, descrito con características sobrenaturales y poder destructivo. Pero es en el libro de Enoc donde la narrativa se vuelve específica y estructurada. El libro de Enoc, fechado entre el 300 y el 100 a.C., según análisis de los manuscritos de Qumran, presenta un registro detallado. 200 ángeles vigilantes descendieron al monte Hermón bajo el liderazgo de Semiasa. El texto proporciona una lista de 20 líderes principales: Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquel, Cocabiel, Ezequiel, Iraquiel, Shansiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yehadiel, Aracial, Asael, Armers, Batral, Anane, Sabebe y Sansabiel. Cada uno enseñó conocimientos específicos a la humanidad. Azazel enseñó metalurgia y fabricación de armas. Semiasa enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de hechizos. Baraquel enseñó astrología. El libro de los jubileos, otro texto judío del siglo II a.C. encontrado también en Qumran, confirma esta narrativa y añade que estos seres se corrompieron completamente. El Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, en las Biblias actuales, mantiene un fragmento de esta historia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres de entre ellas. El resultado fueron los Nefilim, gigantes que aparecen en múltiples tradiciones. Textos rabínicos del Talmud, compilados entre el año 200 y 500 de nuestra era, discuten extensamente a estos seres caídos y su influencia continúa. La transición de ángeles caídos a demonios está documentada en la evolución del concepto hebreo de Shedim y Seirim. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, escrito alrededor del siglo VII a.C., aparece la palabra Shedim, refiriéndose a entidades a las que se ofrecían sacrificios. Levítico capítulo 17, versículo 7 menciona Seirim, traducido como demonios o espíritus peludos del desierto. El Testamento de Salomón, un texto griego del siglo I al III de nuestra era, presenta un catálogo sistemático de demonios con los que supuestamente el rey Salomón interactuó durante la construcción del templo. Este texto enumera demonios específicos: Ornías, Belzebul, Onoskelis, Asmodeus y otros 30, cada uno con funciones y debilidades particulares. La tradición cristiana primitiva adoptó y expandió estas ideas. El libro de Enoc era citado en la epístola de Judas, versículo 14, en el Nuevo Testamento. Padres de la Iglesia como Justino Mártir en el año 150.
Ireneo de León en el año 180, Clemente de Alejandría en el año 200 y Tertuliano en el año 200. Todos citaron el libro de Enoc como escritura auténtica y discutieron la caída de los ángeles vigilantes como evento histórico. La demonología cristiana se estructuró sobre esta base. Orígenes de Alejandría, en su obra De Principis del año 220, desarrolló la teología de la caída de Lucifer basándose en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, interpretando estos pasajes como descripciones de la rebelión original. En el año 325, el Concilio de Nicea estableció el canon bíblico y el libro de Enoc fue excluido de la Biblia occidental, aunque la Iglesia Ortodoxa Etíope lo mantiene como canónico hasta hoy. Los textos gnósticos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto, datados del siglo IV, contienen tratados completos sobre arcontes y demonios. El Apócrifo de Juan describe una jerarquía de entidades demoníacas con nombres y funciones específicas. La cábala judía, desarrollada en la Edad Media pero con raíces en tradiciones anteriores, presenta un sistema completo. El Zohar, compilado en España en el siglo XIII por Moisés de León, describe las klipot o cáscaras impuras, fuerzas demoníacas organizadas en jerarquías. Menciona a Samael como el ángel de la muerte y príncipe de los demonios, acompañado por Lilith. La tradición cabalística enumera demonios específicos asociados con cada esfera negativa del árbol de la vida invertido. Documentos islámicos también registran esta historia. El Corán, compilado en el siglo VII, menciona a Iblis, un jin que se rebeló contra Dios y fue expulsado del paraíso. Los hadices, recopilaciones de dichos del profeta Mahoma del siglo IX, discuten la naturaleza de los jin y los shayatín, demonios que siguieron a Iblis. El texto Kitab al-Bulhan, un manuscrito del siglo XIV, ilustra y describe demonios específicos del folclore islámico. Las excavaciones arqueológicas han descubierto amuletos y exorcismos desde Babilonia hasta Roma. Tablillas arameas de encantamiento del siglo VI a.C., encontradas en Nippur, invocan protección contra demonios nombrados. Lilith, Lilu. Ardat, Lili. Papiros mágicos griegos del Egipto romano, datados entre el siglo II a.C. y el V de nuestra era, contienen fórmulas de exorcismo con nombres de demonios específicos. Los papiros mágicos griegos, colección de textos preservados en museos europeos, documentan rituales contra entidades demoníacas con instrucciones precisas. La demonología medieval europea sistematizó este conocimiento. El Grimorio. Pseudomonarchia Daemonum, publicado por Johann Weyer en 1577, cataloga 69 demonios con descripciones detalladas. El Gelemegeton, o la Yab menor de Salomón, manuscrito del siglo XVII basado en materiales anteriores, enumera 72 demonios con sus sellos, poderes y métodos de invocación. Estos textos no eran ficción para sus autores. Eran catálogos funcionales usados en prácticas de magia ceremonial. La jerarquía demoníaca desarrollada en la tradición cristiana medieval se estructuró en paralelo a la angelología. Si existían 9 coros de ángeles, debían existir 9 órdenes de demonios. El demonólogo francés Alphonse Despina, en su obra Fortalitium Fidei, de 1459, clasificó a los demonios en 10 categorías, basándose en dónde operaban y cómo interactuaban con humanos. Michele Psello, erudito bizantino del siglo XI, en su De Operatione Daemonum, clasificó demonios en 6 tipos según su naturaleza y elemento asociado: ígneos, aéreos, terrestres, acuáticos, subterráneos y lucífugos. Pero fue en el siglo XVI cuando la demonología se convirtió en ciencia formal. El Compendium Maleficarum de Francesco Maria Guazzo, publicado en 1608, presentó ilustraciones detalladas de la jerarquía infernal. El tratado de la Démonomanie des Sorciers de Jean Baudin, impreso en 1508, argumentaba desde perspectiva legal sobre la realidad de los demonios basándose en testimonios de juicios. El Tableau de Lincolns, Stans de Mauvais Ange, de Pierre de Langres,
publicado en 1612. Documentaba nombres y actividades de demonios basándose en confesiones de acusados de brujería en el País Vasco francés. El sistema más influyente vino de Peter Binsfeld, obispo de Trèveris, quien en 1589 asoció 7 príncipes demoníacos con los 7 pecados capitales. Lucifer con la soberbia, Mamón con la avaricia, Asmodeo con la lujuria, Leviatán con la envidia, Beelzebú con la gula, Satanás con la ira y Belfegor con la pereza. Esta clasificación se basaba en menciones bíblicas y tradiciones anteriores. Lucifer aparece en Isaías capítulo 14. Beelzebú aparece en el segundo libro de Reyes capítulo 1 y en los Evangelios del Nuevo Testamento como príncipe de los demonios. Asmodeo aparece en el libro de Tobías del Antiguo Testamento deuterocanónico. Leviatán aparece en Job capítulo 41 e Isaías capítulo 27. Belfegor aparece en Números capítulo 25, asociado con el dios moabita Baal Peor. El Dictionnaire Infernal, de Colin de Plancy, primera edición en 1818, sexta edición ilustrada en 1818. Compiló siglos de demonología en una enciclopedia alfabética. Describe a Astaroth, gran duque del infierno, mencionado en el primer libro de Reyes, capítulo 11, como Astoret, diosa de los sidonios. Describe a Baal, príncipe infernal, originalmente el dios cananeo contra quien el profeta Elías contendió en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Describe a Moloch, demonio asociado con sacrificios infantiles, mencionado en Levítico, capítulo 18, y Jeremías, capítulo 32. La Inquisición produjo documentación extensa. El Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, publicado en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, se convirtió en manual de identificación demoníaca. Argumentaba la realidad de pactos demoníacos y proporcionaba procedimientos de interrogatorio. Los archivos de la Inquisición española, portuguesa e italiana, ahora accesibles en archivos históricos, contienen miles de casos documentados entre los siglos XV y XVIII. Testimonios bajo juramento describían encuentros con entidades nombradas específicamente. El Ritual Romano, publicado oficialmente en 1614 bajo el Papa Pablo V, estandarizó el rito de exorcismo de la Iglesia Católica. El texto, actualizado en 1999, nombra a Satanás como adversario principal, pero reconoce múltiples entidades demoníacas. Exorcistas registraron nombres pronunciados durante posesiones. El padre Gabriele Amorth, exorcista principal de la diócesis de Roma desde 1986 hasta su muerte en 2016, documentó en sus libros nombres de demonios encontrados en más de 60.000 exorcismos. Asmodeo, Belcebú, Meridian, Zabulón. Los registros del Vaticano sobre exorcismos, parcialmente publicados, confirman consistencia en nombres reportados a través de siglos y geografías. La tradición ortodoxa oriental mantuvo su propia demonología. Los escritos de los padres del desierto, monjes egipcios del siglo IV, describen batallas espirituales con demonios específicos. San Antonio Abad, cuya vida fue escrita por Atanasio de Alejandría en el año 360, reportó enfrentamientos con entidades demoníacas que tomaban formas animales y humanas. Culturas fuera del cristianismo documentaron jerarquías similares. El sintoísmo japonés reconoce Oni y Yokai, entidades demoníacas catalogadas en el Konjaku Gasu Soku Hyaki de Toriyama Sekien del siglo XVIII. El hinduismo tiene asuras y rakshasas, detallados en los Vedas, textos del segundo milenio antes de Cristo. El Ramayana y el Mahabharata, épicas del siglo IV antes de Cristo, nombran demonios específicos. Ravana, Maricha, Taraka. El budismo tibetano identifica maras y espíritus malignos en textos como el Bardo Todol o Libro Tibetano de los Muertos, manuscritos del siglo VIII. Las tradiciones africanas documentan demonios en sus propios términos. Los Yoruba de Nigeria reconocen a Ogun, fuerzas malignas que causan enfermedad y muerte.
Los manuscritos árabes del Tombuctú medieval, datados entre los siglos XIII y XVII, discuten entidades espirituales malignas en contexto islámico africano. Antropólogos como Marcel Griaule documentaron en los años 30 y 40 las creencias Dogon sobre espíritus malignos. La arqueología ha descubierto evidencia física de creencias demoníacas. Excavaciones en la antigua Babilonia revelaron ojos de Dios, amuletos contra la Mashtu, demonio femenino que atacaba a embarazadas, datados del primer milenio antes de Cristo. La ciudad de David en Jerusalén produjo sellos de arcilla del siglo VII antes de Cristo con inscripciones contra demonios. Éfeso en Turquía, sitio del templo de Artemisa, ha producido tablillas de maldición del período helenístico invocando demonios contra enemigos. Las catacumbas cristianas de Roma contienen inscripciones del siglo II al IV pidiendo protección contra Satanás y sus ángeles. La Basílica de San Apolinar en Rávena, Italia, tiene mosaicos del siglo VI representando el juicio final con demonios claramente identificados. Manuscritos iluminados medievales, como el Codex Gigas del siglo XIII, el libro medieval más grande existente, contienen ilustraciones detalladas del diablo y su corte. Los grimoires medievales y renacentistas no eran obras de ficción para sus usuarios. El Grimorium Verum, manuscrito del siglo XVIII basado en fuentes hebreas, latinas y francesas más antiguas, proporciona instrucciones de invocación para Lucifer, Beelzebut y Astaroth como jefes supremos. Bajo ellos, 18 espíritus subordinados. El Grand Grimoire, también del siglo XVIII, detalla el pacto con Lucifug Rofocale, primer ministro de Lucifer. El Grimorium Honori Magni, atribuido falsamente al Papa Honorio III, circuló ampliamente en el siglo XVII, con conjuros para 30 espíritus demoníacos. La Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca del Vaticano y la Biblioteca Bodleiana de Oxford conservan centenares de manuscritos de magia ceremonial de los siglos XIV al XVIII. Muchos permanecen sin traducir. Estos textos representan tradiciones operativas transmitidas a través de generaciones, no especulación teórica. Los nombres demoníacos aparecen consistentemente: Belial, Paimon, Purson, Buer, Gusion, Sitri, Focalor, Bepar, Sabnok, Shax, Bain, Bifrons, Boal, Haagenti, Crossel, Furcas, Balam, Ayoses, Caim, Murmur, Orobas, Gremori, Ose, Eami, Orias, Vápula, Sagan, Balak, Andras, Flauros, Andrealfus, Quimaris, Amducias, Belet, Leraje, Eligos, Separ, Botis, Batin, Sayos, Purson, Marax, Hipos, Aim, Naverius, Glacialabolas, Bune, Ronove, Berid, Astaroth, Forneus, Foras, Asmodai, Cap, Furfur, Marchosias Stolas, Fénex, Halfas, Malfas, Raum, Focalor, Bepar, Sabnok, Shax, Vaine, Bifrons, Boal, Hagenti, Crossel, Furcas, Balam, Aloses. Los poderes atribuidos a los demonios varían según tradiciones, pero presentan patrones consistentes. El libro de Enoch establece que los vigilantes caídos enseñaron conocimientos prohibidos: metalurgia, astrología, herbolaria, magia, cosméticos, abortos y artes de guerra. El Testamento de Salomón describe poderes específicos: